Queridos amigos y amigas, aquí de nuevo con ustedes para seguir aprendiendo juntos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva transmisión de Secretos de la Biblia. Con nosotros, nuestro querido pastor José Luis Pérez, para seguir conduciéndonos por el itinerario por donde va atravesando el plan para nuestra redención, las distintas etapas que lo componen, este proceso, que están marcadas por un calendario. Y todo esto perfectamente ilustrado por medio de símbolos en el santuario, el tema que nos ocupa. Saludamos y damos la bienvenida al pastor. Buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes, Amelia. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo vas tú? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Contenta y contentos de tenerte de nuevo con nosotros para aprender más. Y bueno, José Luis, en la transmisión anterior nos dejaste bien sentadas las bases del santuario, porque Dios se lo mandó hacer a Moisés, sus partes, sus símbolos, y ahora estamos expectantes que nos vayas explicando el significado de cada parte, cada símbolo, para conocer más de cerca cómo actúa Jesús para salvarnos. Así que, José Luis, toma libremente la palabra porque estamos deseando seguir a Jesús a través del santuario. Muchísimas gracias, Amelia, por esa introducción fascinante que nos has dado en esta hora. Y sí, lo que vamos a hacer ahora es poco a poco ir avanzando en cada uno de esas etapas que Jesús caminó ya previamente y que sin duda Él marcó el camino para que nosotros sigamos detrás de Él. La idea es que nosotros podamos ir paso a paso, caminando detrás de Él en todo el proceso que Él ha tenido con nosotros del plan de salvación. Así que sin más, voy a compartir mi pantalla para poder hablar un poco hoy sobre y recordar, claro que sí, recordar un poco sobre lo que estudiamos ya la semana pasada acerca del santuario. Y el título, como lo mencionamos el domingo pasado, siguiendo a Jesús a través del santuario, es el título que corresponde también para hoy, pero es el tema número 2. Y haciendo un pequeño recorderis de lo que estudiamos el domingo pasado, podemos sacar algunas ideas muy puntuales. Jesús no solamente empezó su obra cuando murió en la cruz, sino que él empezó su obra cuando estuvo viviendo en el campamento con la gente. Vivió allí por alrededor de unos 30 años, 30 y algo de años, aquí en la tierra. Estuvo en el campamento, sanó nuestras dolencias, sanó nuestros dolores, hizo todo una vida de abnegación, pero luego al final de su vida, él entonces empieza ya el proceso de entrada en lo que es ya el santuario como tal, la tienda, el edificio como tal, donde ningún penitente podía entrar. Y esa parte es muy importante y lo vamos a ver a continuación. Pero como introducción, queríamos empezar con el texto bíblico. El texto bíblico para hoy lo encontramos en Éxodo capítulo 12 y el versículo 5, que dice, el cordero deberá ser de un año, macho y sin ningún defecto. Podrá ser cordero o cabrito. Esto está en el contexto de la Pascua que Dios le mandó al pueblo de Israel justo antes de salir de Egipto. Recordemos la historia, las plagas una tras de otra. El faraón endureció su corazón, no quería dejar ir al pueblo. Y luego al final ya viene la última plaga, la plaga más terrible para ellos porque era el primogénito y fue anunciado que el ángel de la muerte pasaba por allí y el primogénito de cada una de las personas que no hicieran lo que Dios había mandado que hicieran con el cordero, la sangre de los dinteles, iba a morir.
Así que estos habitantes del pueblo de Israel que estaban en Gosén, recordemos la historia de José cuando llegó a Jacob, los habitaron en Gosén. Entonces, mataron al cordero, la sangre la rociaron en el marco de la puerta, en los dinteles, pero el cordero era sin mancha, sin defecto, y era de 1 año y era un cordero macho. No debía tener ningún defecto. Era un cordero que era especial, justo para dar una alusión a lo que Jesús iba a hacer muchos años después, muchísimos, pero ellos debían tener en su mente y en su corazón que ese cordero significaba que alguien iba en sustitución a ellos a derramar su sangre para el perdón de los pecados. Así que ellos comieron allí deprisa, con su túnica ajustada, sus sandalias amarradas y con el bastón en la mano derecha, comieron el cordero muy rápido para poder salir en ese momento de la tierra de Egipto. Y ahí es donde conocemos la fiesta de la Pascua, que es la fiesta, en hebreo es Pesaj, que es la fiesta de pasar por alto. Ahí es donde el ángel de la muerte pasó por alto toda aquella casa que tenía todos los dinteles llenos de sangre. Y eso era justamente lo que el penitente hacía cuando caminaba poco a poco y llegaba a la puerta de la cerca que cubría el atrio de ese lugar. Y él llevaba entonces a ese cordero. Y en Levítico capítulo 1 está ya la regla, la ley que decía que si su ofrenda para el holocausto es de ganado mayor, dice, ofrecerá un macho sin defecto alguno, lo ofrecerá a la entrada de la tienda del encuentro para que sea agradable al Señor. O sea que el penitente llevaba al cordero y lo llevaba hasta la puerta. Él no podía pasar adentro ya de la cerca porque ese lugar adentro solamente podían entrar los sacerdotes, ahí en el atrio. Y esto no empezó a funcionar desde el momento cuando Dios le dio las leyes a Moisés. Recordemos el domingo pasado que hablamos que el Edén era una, era como un símbolo también del santuario que Dios había plantado al inicio para Adán y Eva. Recordemos que ellos fueron expulsados porque pecaron y fueron unos ángeles colocados allí en la puerta al oriente. El domingo pasado estudiamos dónde estaba la puerta en el oriente y todo lo demás, pero en el oriente estaban unos ángeles y había que custodiaban la entrada a ese jardín. Y hay una cita en Patriarcas y Profetas que me llama mucho la atención. La cita dice lo siguiente: en el huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Dice, durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. Ellos de lejos miraban el jardín, miraban desde la puerta, dice, en la puerta del paraíso, que estaba custodiada por querubines, dice, se revelaba la gloria divina. Y allí, en la puerta, dice, Adán y sus hijos iban a adorar a Dios y allí renovaban sus votos de obediencia para Dios. Así que el santuario, como ya lo vimos, está dividido en 4 partes fundamentales. Ya estudiamos el campamento, ahora vamos a tener justo en el atrio. Y justo como leímos hace un rato de Patriarcas y Profetas, allí en el atrio, que era ese lugar, justo en la puerta, se paraba el penitente para llevar al cordero, así como Adán y sus hijos, así como las generaciones que hubieron hasta el diluvio, porque cuando antes del diluvio fue arrancado el jardín y fue llevado al cielo, donde en este momento está.
El penitente iba, el pecador iba ya a la puerta del jardín y el pecador tenía que ir a la puerta de ese lugar para él mismo con sus propias manos llevar al cordero y con un cuchillo, con una navaja, con algo, lo degollaba. El mismo pecador lo degollaba a la puerta allí delante del sacerdote. Antes colocaba sus manos sobre el cordero y él mismo hacía como una especie de oración, transfiriendo sus pecados al cordero que iba a morir en sustitución de él, que era el pecador y que él debía morir. Pero ellos miraban ese acto, lo miraban como un acto de redención que algún día el Mesías iba a hacer por ellos. No sabían cuándo, no sabían en qué circunstancias iban a ocurrir todas esas cosas, pero cuando ellos fueron a la puerta, iban a la puerta de la tienda, de la cerca para poder, del cercado para poder degollar al animal, ellos por fe creían en ese sacrificio gigante, grande que Jesús o que el Mesías en este caso iba a hacer por ellos. Así que el primer mueble que encontramos justo después de la entrada es el altar del sacrificio. Y el altar del sacrificio tiene una connotación muy importante, porque era donde el animal era asado completamente, todo completo. Y el olor era, como dice la Biblia en Levítico, que el olor era un olor grato que subía ante Dios, porque era el olor de una persona que se estaba arrepintiendo de sus pecados y que iba justo a la puerta del lugar donde habitaba Dios. Recordamos lo que estudiamos el domingo pasado sobre la habitación, sobre ese verbo shakán, donde Dios quería habitar en la mitad de ellos, en medio allí de ellos. Y era el lugar, el pecador iba allá porque quería ir a buscar a Dios para decirle, Señor, mira, perdóname por mis pecados, los transfiero a este cordero que es símbolo del Mesías que un día vendrá a morir por mí, por todos mis pecados, por toda mi culpa. Y entonces así el sacerdote era limpio, era perdonado, iba a su casa y el cordero era asado allí en el altar, todo se quemaba completico, no había nada que no se asara. Me llama la atención mucho que una de las cosas que ocurrió cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, que vivió 3 años y medio de su ministerio, ayudando a las personas, siendo una entrega total de servicio, de abnegación por las personas que vivían en ese momento en Israel. Él, al final de su ministerio, cuando ya salen de la cena y van rumbo paso a paso para el Getsemaní, dicho sea de paso, Getsemaní significa prensa de aceite. Allí en ese lugar habían unas prensas de olivas gigantes donde prensaban, ponían unas capas una encima de la otra y prensaban de manera muy fuerte para que saliera el aceite y lo machacaban tanto para que saliera el aceite de la oliva y no es una coincidencia que ese fue el monte que Jesús escogiera para él ir allá luego de la cena para derramar su alma en agonía porque él no quería morir. Y le dijo, Señor, mira, yo no quiero pasar por esto, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y recordemos que sudó gotas de sangre, él tenía una agonía interna tremenda que ocurrió dentro de sí. Así que cuando sale de ese lugar, que lo prenden los soldados y lo llevan, le ocurre todo el castigo que le dieron, las bofetadas, la corona de espinas y todo lo demás, pero cuando él sale con Pilato, y Pilato empieza a colocar de un lado a Barrabás y de un lado a Jesús y pregunta,
¿a quién quieren ustedes que yo os suelte? Dice Pilato. Y la gente gritaba con toda su fuerza que soltaran a Barrabás. Pero el texto bíblico dice ahí justo después que la gente también gritó con toda su fuerza que crucificaran a Jesús. Porque Pilato pregunta, y bueno, ¿y qué hago con él? Y la gente gritaba, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Así que la gente, el mismo pecador, el mismo que llevaba el cordero a la puerta del tabernáculo, fue símbolo también, no solamente el cordero, sino ese pecador también era símbolo de las personas que iban a entregar a Jesús para que fuera asesinado. Indirectamente, el sacerdote estaba allí en la puerta también con el penitente. Y recordemos que allí en ese lugar, en el patio de la casa de Pilato, también estaba Anás, Caifás y los principales de la sinagoga en ese momento. Así que indirectamente todo se ha cumplido de manera puntual, paso por paso, punto por punto. Y no solamente el pecador llevaba el cordero, sino que lo degollaba, le sacaba toda su sangre y el sacerdote la ofrecía en el altar y luego quemaba todo en el altar del sacrificio. Ese altar del sacrificio, mi querido amigo y amiga que nos ves, que nos escuchas, que en algún momento verás esta transmisión, ese altar del sacrificio simboliza para nosotros hoy la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ese altar del sacrificio, aunque fue un lugar físico, era una cosa de bronce de, para asar animales, tenía una simbología especial. No sé si el pueblo de Israel lo entendió, no sé si ellos comprendían que ese altar era el símbolo de la muerte del Mesías cuando viniera a tratar de que el mundo volviera a él, así como cuando él se paró en la puerta de Jerusalén, cuánto quisiera yo como una gallina que coge a sus pollitos y los abraza. Eso es lo que quería hacer Jesús, coger a todos y abrazarlos y tenerlos para sí. Dice, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que ese altar que estaba allí en el santuario simboliza la muerte de Jesús. Y ya es un paso que Jesús dio en el camino del plan de la salvación que ha hecho por nosotros. Ya ese paso no va a ocurrir más. Ya Jesús no va a venir otra vez a morir por la raza humana porque ya lo hizo. Recordemos Juan cuando estaba a la orilla del Jordán y él vio y le dijo a sus discípulos, señaló con el dedo y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo reconoció a Jesús como el Cordero real que quita el pecado del mundo. Y también recordemos que cuando Jesús muere, dice el velo del templo, el velo que cubría, o la puerta que cubría del lugar santo al lugar santísimo, ese velo dice que se rasgó en dos de arriba a abajo. Y hay un comentario muy bueno que leí una vez que decía que se rasgó, ese era un velo aproximadamente de unos 2,5 metros más o menos. Y dice que ese velo se ha rasgado, no porque una mano humana lo haya rasgado, porque tendría que ser una persona muy alta para rasgarlo de arriba abajo, sino que un ángel rasgó el velo como dando a entender que ya no había otra cosa, otro sacrificio que redimiera al hombre del pecado. Y Jesús fue allí paso a paso, caminando paso a paso hacia el lugar donde iba a morir. Y dice el libro de Isaías 53, versículo 5 y el 7, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados.
El versículo 7 dice, angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca. Y ahora añade el profeta Isaías, muchos años antes, dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció y no abrió su boca. Recordemos todo el desenlace de Jesús. Fue un desenlace donde él fue exactamente como lo describió el profeta Isaías. Un cordero mudo, no abrió su boca, por más que le dieron azotes, por más que laceraron su cuerpo. Hay unas investigaciones muy tremendas de cómo eran los castigos romanos y los utensilios que ellos usaban para poder eh, maltratar al que azotaban. Y eran como unos garfios que tenían unas bolas de hierro con algunas cosas que se incrustaban en la piel y le arrancaban pedazos de piel. O sea que Jesús no quedó, sí, herido allí, no, él quedó prácticamente moribundo. Le arrancaron toda su piel porque le dieron, la Biblia dice que fueron 41 azotes que le dieron, fueron 40 más uno. 41 azotes le dieron a Jesús y son suficientes para dejar a alguien al borde de la muerte. Ya había sudado en el Getsemaní gotas de sangre. Transpirar sangre, los médicos ahora dicen que es una anomalía donde el cuerpo tiene un estrés tan alto que por los poros de la piel brota, en vez de sudor, brota sangre del estrés tan alto y tan profundo que una persona puede sentir. Así que no solamente derramó sangre allí, sino que con el azote que le dieron, que rasgaron toda su piel, derramó la gran parte de su sangre que tenía. Y luego en la cruz, con los clavos en las manos y en los pies, la corona de espinas enterrada en su sien, derramó el resto de sangre que tenía. La última gota la derramó solamente por amor a ti y por amor a mí. Por esa razón hace alusión al cordero que el penitente llevaba a la puerta del tabernáculo y era derramada toda su sangre. Le sacaban toda su sangre en una taza para él ofrecerla en el altar y luego ingresar en el lugar santo para ofrecerla también en la cortina, en el velo. Luego vamos a estudiar un poco sobre eso, de esa sangre que purifica, que nos ayuda para que hoy tú y yo podamos estar vivos y con esperanza en el corazón de que alguien ya rescató el mundo. Dice que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Quiere decir que nosotros, este mundo, fue la oveja que se descarrió y que Él con amor va y la busca, la venda, la cura, la cuida, da su vida por las ovejas. El Salmo 23 lo dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Así que Él fue herido por nuestras rebeliones, como cordero fue llevado al matadero, y ese es el paso que Él ya dio. Ya Jesús hizo eso. Y ahora nosotros, que es la temática que estamos tratando, vamos detrás de Él y tenemos que seguir sus pisadas. No solamente vivir en el campamento, servir a los demás, como estudiamos el domingo pasado, servir a los demás, ayudar y ser personas de bendición, sino que ahora tenemos que morir a nuestro yo. Recordemos que el enemigo, Satanás, en un mundo perfecto, se llenó de ego. Bueno, ego es una palabra griega que significa yo, ¿no? Se llenó de su yo, se llenó de egoísmo y dijo, ¿por qué él y yo no? Y de ahí empezó toda esta tragedia y mire todo lo que llevamos de tragedia, de pecado en el mundo. Ahora nosotros debemos hacer una tarea de morir a nuestro yo y que podamos nosotros, como dice Pablo en Romanos 6, el versículo 3 y 4, y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Nosotros tenemos que seguir a Jesús
El Apocalipsis 14 dice que el grupo de los redimidos tiene una característica y dicen, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera Él va. Y si nosotros seguimos al Cordero, seguimos a Jesús por donde quiera Él va, uno de los del camino que tenemos que seguir es morir, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Siguiendo a Jesús, tenemos que nosotros morir a nuestro yo, a nuestro egoísmo, tratar de luchar contra ese gen, contra ese virus del pecado que ha sido implantado en nosotros desde que salimos desde el vientre de nuestra madre, aunque un niño pequeño no comete abiertamente un pecado, pero ese niño pequeño es pecador porque todo el que nace eh, normalmente de una mujer viene ya de manera innata en él el virus del pecado. Así que tenemos que morir juntamente y que podamos nosotros en algún momento decir, como dijo Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora dice Pablo, y ya no vivo yo, porque ya el yo se murió. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahora nosotros, muriendo al yo, entonces el que va a habitar en nosotros, el que va a estar dentro de nosotros, ya no seremos nosotros mismos porque ya hemos muerto, sino que es Cristo ahora que vive en nosotros. Por eso Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo, y cuando yo me vaya y regrese, dijo, os tomaré a mí mismo. Y yo siempre me hice la pregunta, hace mucho tiempo atrás, ¿cómo Jesús va a venir a la tierra y se va a tomar a él mismo? Si él está viniendo, ¿cómo va a tomarse él mismo? El santuario lo explica perfectamente. Lo explica porque si nosotros morimos y Cristo vive en nosotros, cuando Él venga, Jesús va a buscar a unas réplicas de Él en este mundo que seremos tú y yo, que hemos muerto al pecado, que hemos muerto al yo y que ahora Cristo vive en nosotros. El plan de salvación es un plan fenomenal y fantástico. Es un plan que Dios se lo inventó, se lo reprodujo a Moisés, Moisés al pueblo, el pueblo, bueno, pasó por todo lo que pasó, luego quedaron los escritos, lo tenemos hoy y sabemos el paso a paso que ya Jesús hizo y que ahora en qué momento está, que llegaremos en algún momento, en algún domingo de esto, llegaremos al punto donde Jesús está, pero que en este momento estamos siguiendo sus pisadas a través del santuario y hemos pasado por el altar del sacrificio. Es que el altar del sacrificio no es solamente el símbolo de que Jesús murió en la cruz, sino también como vamos detrás de él, es el símbolo de que nosotros debemos morir también para poder resucitar a una nueva vida, como ya leímos en el texto anterior. Muriendo podemos resucitar así como Jesús también lo hizo. Y que cuando Él venga podamos levantar la mano y decir, yo he muerto, tú vives en mí, me has dado la salvación, me has dado la vida eterna, me iré a vivir contigo por toda la eternidad. Yo sé que tú allí donde estás anhelas que Jesús venga por segunda vez y quieres eso porque este mundo tiene mucha violencia, mucha maldad y quieres eso porque seguramente anhelas ver cara a cara a Jesús, aquel que dio su vida por ti sin conocerte, sin verte nunca
en ese momento, cuando estuvo en la tierra, Él visualizó que tú ibas a nacer y que yo iba a estar en el mundo y murió también por nosotros. Eso lo corrobora Juan capítulo 17, cuando hizo la oración por todos nosotros y nos incluyó a todos nosotros. Así que el altar de hoy, el mueble de hoy, en el atrio, el primer mueble justo después de la puerta, el altar de sacrificio, representa hoy la muerte de Jesús, pero también el paso que yo debo dar para poder seguir a Jesús en el camino que Él ha trazado para mí de la salvación. Morir al yo, que Cristo viva en mí, el cual Él, dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que Dios te bendiga en esta noche y que hoy puedas morir al yo para que Cristo viva en ti. En la aldea de Belén nacería, aun sabiendo la intención de su vida, su promesa de amor era el plan de salvación, que murió por mí sin merecerme nada yo. Afligido por el mal, mi maestro enfrentó a hombres con poder siniestro. Prometió que su poder no lo iba a utilizar y accedió así a la muerte con valor. Crucificado te vi morir, sufriendo, pagaste el precio que yo debí. Por eso, solo a ti quiero seguir. En el Gólgota te entregaste por amor, y aquí estoy. Día a día camino sin apenas descansar. Muchas veces nos habló y nadie quiso escuchar. Demostró que por amor se vive y solo así sabrás como el gran yo soy vino aquí con el mortal. Crucificado te vi morir, sufriendo, pagaste el precio que yo debí. Por eso, solo a ti quiero seguir. En el Gólgota te entregaste por amor, maestro. Crucificado te vi morir, sufriendo, pagaste el precio que yo debí. Por eso, solo a ti quiero seguir. En el Gólgota te entregaste por amor, y aquí estoy. Salvación.
Gracias, Jesús. Pero qué interesante y cargado de sentido está el camino del santuario. Damos gracias a Dios por su revelación y te agradecemos a ti, José Luis, por conducirnos en este viaje maravilloso hacia un destino glorioso, siguiendo a Jesús a través del santuario. Y para sellar la información en nuestras mentes de todo lo que hemos escuchado, te quiero pedir que nos recalques la última pincelada de la exposición para que nos ayude a enfocarnos, para seguir adelante, siguiendo a Jesús por el único camino que hemos comprendido que nos conduce a la vida. Me gusta mucho eso que has dicho, el único camino que nos conduce a la vida. Y es eso, Jesús ya lo ha trazado y Jesús ya lo pasó, ya caminó por él. Y ahora Él espera que todos nosotros podamos caminar por ese sendero. Y así como Jesús murió, también nosotros debemos morir, pero no quedarnos allí, sino que ahora Cristo pueda vivir en nosotros para poder seguir ese camino que nos lleva a la salvación. Está claro. Muchas gracias, pastor, y le quiero pedir que cierre esta reflexión elevando una oración. Muy bien. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, Padre amado, porque un día se reunieron en concilio celestial y decidieron el plan de salvación que el hombre debía tener para poder hallar la vida eterna. Gracias porque en ese plan de salvación invirtieron todo. Entregaste a tu único Hijo para que viniera aquí a la tierra a morir por nosotros. Nos dio el ejemplo de cómo debemos hacer para nosotros poder seguir ese camino. Nos ha dado sus pisadas para que podamos ir detrás de Él. Y hoy hemos aprendido que debemos morir al yo, morir al pecado, morir al egoísmo que cada uno de nosotros traemos desde que nacemos en este mundo por el gen del pecado. Y que no solamente morir, sino que ahora Cristo se instaure en el corazón, se instaure en nuestra mente y que nos pueda ayudar para seguir transitando ese camino que nos llevará a la Canaán celestial. Gracias, Señor, por todas las personas que nos están viendo en este momento. Gracias por todas las personas que nos verán en un futuro. Y te pido que tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, José Luis. Te estaremos esperando a que nos presentes el siguiente episodio de esta serie del santuario para seguir aprendiendo. Gracias. Gracias. Y bueno, a todos ustedes les recuerdo que no dejen de expresar sus preguntas, sus inquietudes, todas sus dudas en nuestra dirección de mail salvacioncompartida@gmail.com. Y también lo pueden hacer en el apartado de comentarios y agradeceremos mucho que compartan todas sus impresiones, sus pensamientos en este departamento porque serán de gran interés para todos. Y no se olviden que pueden pedir, si lo desean, gratuitamente la Biblia y otros libros de interés que tienen a su disposición totalmente gratis en la misma dirección de mail, salvacioncompartida@gmail.com. Y muy bien, queridos amigos y amigas, hasta aquí nuestra exposición, nuestra transmisión de hoy, que hemos quedado seguro muy satisfechos. Les damos las gracias por acompañarnos y estar con nosotros descubriendo más secretos de la Biblia. Que Dios los bendiga y pronto estamos con ustedes para seguir aprendiendo más. Nos vemos.